Listo. Muy bien, buenos días hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a terminar con esta clase, el tema de este mes de junio. Hemos estado hablando acerca del pecado en diferentes formas. Hemos hablado de cómo ha sido un problema para la humanidad, ya que su paga es la muerte. Hemos hablado acerca del pecado original. Se ha hablado acerca de muchas cosas relacionadas con respecto al pecado. Y el día de hoy vamos a hablar del bautismo como solución al pecado o el bautismo para perdón de pecados. Quizás para nosotros es bastante común hablar del bautismo, pero debemos de entender un poco acerca del trasfondo que hay con respecto a esta práctica que en el mundo cristiano es tan común, especialmente, o mejor dicho, es común en la Iglesia de Cristo, pero que a su vez representa ciertos retos, ya sea porque ha sido cambiado de acuerdo al plan original que Dios tenía para el bautismo. En algunos casos ha sido subestimado. En algunos casos se le ha adjudicado más poder al agua del que realmente tiene. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este texto que está aquí atrás, Hechos capítulo 2, versículo 38, el cual dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto tiene una gran enseñanza para todos nosotros. Sin embargo, debemos de entender cada una de las secciones. Si nosotros lo viéramos seccionadamente, vamos a ver que la conclusión siempre es la misma. Sin embargo, cuando ahondamos un poquito, vamos a ver que hay ciertas informaciones que pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, el versículo empieza diciendo, Pedro les dijo. ¿A quiénes les dijo Pedro? Eso es una buena pregunta. ¿Con quiénes estaba hablando el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2, versículo 38? Bueno, si usted va a su Biblia, en Hechos capítulo 2 se va a dar cuenta del contexto de lo que se está hablando. En Hechos capítulo 2 había una fiesta que se llamaba el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era precisamente un día muy importante porque era una fiesta en la cual se celebraban las primicias. Era una de las fiestas anuales del pueblo de Israel. Y esta fiesta era muy importante porque se daba tan solo 50 días después de la celebración de la Pascua. Cuando la gente venía a Jerusalén para celebrar la Pascua, venían judíos de todas las naciones, de todas partes del mundo. Recordemos que los judíos habían sido esparcidos por diferentes naciones. De modo que cuando los asirios, cuando los babilonios, cuando los diferentes grupos de medopersas, de griegos, de romanos venían y pasaban para conquistar las tierras de Egipto, entre esas batallas ellos subían y bajaban y siempre terminaban pasando por la tierra de Palestina. De modo que el pueblo de Dios terminó siendo esparcido por todos estos imperios poderosos. Y cuando llegamos al tiempo de Jesús, habían judíos viviendo en Asia Menor, en Asia Central, viviendo en Europa, viviendo en Tierra Santa, viviendo en Alejandría, en Egipto, en todos lugares. Entonces, para las celebraciones como la Pascua, en la cual murió Jesús, y en celebraciones como el día de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, los judíos venían y se quedaban en la ciudad, y muchos, por supuesto, era más conveniente quedarse ahí 50 días más y celebrar la fiesta de Pentecostés, que regresar hacia otro continente incluso donde quizás ellos moraban. Entonces, ¿a quiénes les dijo Pedro esto? Pedro se los dijo precisamente a los judíos que habían venido a Jerusalén. ¿Por qué es importante que sucediera en Jerusalén? Bueno, porque entonces Hechos 2:38 nos muestra
la obediencia de Pedro como discípulo de Jesús. Una de las características importantes de los discípulos de Jesús es la obediencia a la palabra de Jesús. Jesús dice allá en Juan capítulo 14, creo que versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Parte de amar a Jesús es obedecer sus mandamientos. De modo que cuando Jesús resucita, vamos a encontrar que Él da una gran comisión a sus discípulos. Allá en Marcos capítulo 16, versículo 14, ¿quién lo puede leer? Vamos a ver cómo Él se dirige a un grupo especial para dar inicio a su reino, a su iglesia, y les da instrucciones muy específicas de lo que ellos tenían que hacer. ¿Quién tiene Marcos 16, 14? ¿Alguien que lo lea, por favor? Adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su infidelidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Muy bien, entonces el 14 nos dice a quiénes les está hablando. ¿Les está hablando a quiénes? A los 11. Recordemos que Judas había quitado la vida y luego en Hechos capítulo 1, pues Judas es reemplazado. Entonces Jesús le está hablando a los 11. Entre esos 11 estaba Juan, entre esos 11 estaba Mateo, entre esos 11 estaba, ¿qué es el que les dijo? Arrepentíos y bautícese. ¿Por qué Pedro les dice eso? Ve al versículo que sigue, el 15 y el 16. ¿Quién lo lee, por favor, Normita? Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque el creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, podemos ver que Jesús les da una instrucción clara. Número 1, ir a predicar. Cuando usted avanza en Hechos capítulo 2, se va a dar cuenta que de los versículos del 1 al 13 sucede un evento maravilloso. Dios envía el Espíritu Santo, el cual se representa como lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas. Estos diferentes idiomas iban a ser una señal para las personas que estaban en esta fiesta de Pentecostés. Qué conveniente era entonces que Pedro estuviera durante esta fiesta. ¿Por qué se quedó en esta fiesta? Bueno, recuerde Hechos capítulo 1, versículo 8. Antes de ascender al cielo, Jesús les da un mandamiento a sus discípulos que fue muy claro. No lo cuenta Mateo, no lo cuenta Marcos, pero Lucas sí lo hace. Si no me equivoco, en el Evangelio también lo hace en el capítulo 24, pero en Hechos 1:8, Él les dice que se queden ahí en Jerusalén para que les sean, ¿qué? Testigos. Él dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, de manera que muestra el orden en el geográfico en el cual el evangelio iba a ir avanzando a lo largo de la historia de la iglesia. Nosotros estamos en la última etapa donde se habla lo último de la tierra. Es nuestra función ya no ir solamente a Jerusalén, a Judea o a Samaria, sino ya estamos para llevarlo a todo lugar mientras vayamos caminando. Mientras vamos en esta vida tenemos que ir predicando. Así que ante la idea de Jesús de que tenían que ser testigos después de recibir el poder de lo alto, Pedro y los otros 11 se quedaron ahí en Jerusalén. En Hechos 2, entonces, cae el Espíritu Santo, empiezan a hablar en diferentes idiomas. Usted logra ver cómo había gente de Capadocia, de muchos lugares ahí, creo que se cuentan al menos de 7 a 10 lugares diferentes, si no me equivoco. Y estas personas se maravillan y dicen, ¿qué está pasando aquí? Esa señal llamó la atención de algunos. ¿Por qué? Porque ellos eran galileos en su mayoría. Y al ser galileos, los galileos eran conocidos por no ser muy educados. Entonces era extraño viéndolos hablar en idiomas que una persona con poca educación difícilmente podría pronunciar con esa facilidad que ellos lo hacían. El milagro estaba en hablar idiomas que ellos no habían estudiado.
Pero recuerde que esto era una señal milagrosa. ¿Con qué propósito? Cautivar precisamente la atención de estas personas. Y luego vendría el mensaje. Cuando vamos a Hechos, capítulo 2, vamos a encontrar, si no me equivoco, es a partir del versículo 20, algunas palabras. Vamos a ir allá. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver, versículo 22. Les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Está obedeciendo. Ese era el punto que estábamos hablando. Pedro les dijo, ¿por qué les dijo? Por su obediencia al Señor Jesús, no solo de quedarse en Jerusalén para la fiesta, sino de predicar las buenas noticias de salvación. Usted puede ver del versículo 22 al versículo 24 cómo Pedro habla de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y es que de eso se trata el Evangelio. ¿Quién puede ir, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante? Yo ahí le voy a detener. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Adelante. Además, os declaro, hermanos, aquello que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pausa. ¿Qué iba a declarar el apóstol Pablo aquí? El Evangelio, el cual ya ellos habían recibido, o sea, ya eran cristianos. Y además, ¿qué hacían? Perseveraban en él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recibir el Evangelio, obedecerlo y perseverar. No se vale que nos salgamos a la mitad del camino. Ese era el plan de Jesús. Ahora, vea lo que va a enseñar Pedro. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis, hermanos. Pausa ahí. ¿Cómo sabemos si esto valió la pena, esta obediencia? Si retenemos la palabra, si la guardamos en nuestro corazón y dejamos no solamente que ella esté ahí, que la sepamos, sino que brote y dé frutos. Reteniéndola con nosotros es la manera en que nosotros podemos obtener la salvación. De hecho, ahí dice que si no, creímos en vano. La palabra vano, ¿qué quiere decir? Algo que es hueco, algo que es vacío. Por fuera se puede ver firme, pero por dentro no hay nada. Bueno, de esa misma manera, si nosotros hemos recibido el Evangelio, pero no permanecemos reteniendo la palabra, lo que hay después no es nada, no hay una recompensa, está vacío. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana no se basa de cómo nos vemos, de cómo otros nos ven, sino de cómo el Evangelio va actuando en nosotros para comportarnos como Jesús, guardar sus mandamientos. Esa es la forma en que le amamos. Vamos a ver qué dice ahora sí el versículo 3. Vamos a ver cómo el versículo 3 describe el evangelio que ya Pablo dijo que había predicado. Y nos vamos a dar cuenta entonces, y esto coincide con lo mismo que Pedro predicó allá en Hechos capítulo 2. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Pausa. Si Cristo murió, ¿qué más? Obviamente vivió. Para morir usted tiene que vivir. Y Pedro hace énfasis en los señales, los milagros, cosas que los judíos habían visto de primera mano. Y lo vieron en la cruz también. Murió. ¿Qué más? Pausa ahí. Entonces, la muerte de Jesús era para que nosotros pudiéramos ser expiados, librados de nuestros pecados.
Ese era el propósito de la muerte de Jesús. No fue que solo murió, porque a la par de él habían otros dos que eran ladrones y también murieron. ¿Cambiaron el mundo? Para nada. Uno cambió su destino final al arrepentirse, claro, pero el que cambió la historia de la humanidad fue Jesús, dando un antes y un después. No solamente de Cristo, sino antes y después de la probabilidad del perdón de pecados a través de la sangre del Cordero. Luego, vemos acá que dice conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que Pedro va a hacer después del versículo 22 en Hechos 2? Él empieza a citar a David, empieza a citar salmos, empieza a citar la Escritura. Recordemos que la Escritura es lo que ellos tenían en el momento que están escribiendo. ¿Y qué era principalmente esto? Bueno, el compendio de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si ellos iban al Antiguo Testamento y esto correspondía con Jesús, iba a ser una prueba de que él era el Mesías. Y básicamente él con toda confianza les dice, ya ustedes lo habían recibido, ya ustedes estaban perseverando en esto, y ustedes saben que él murió de acuerdo a las Escrituras. Él había comprobado esto. Luego, ¿qué dice el 5? 4, sí, perdón. Muy bien. Esto es el Evangelio. Luego usted ve y dice, se le apareció a Cefas, y luego a este, y luego a este. Y luego dice, y luego a mí como abortivo, es decir, como uno fuera de tiempo. Es decir, habían testigos en el siglo I abundantemente de la resurrección de Jesús. Él podía traer a estos, y luego a más de 500, dice, podía traer a estas personas y decir, ¿ustedes vieron a Jesús resucitado? Y iban a decir, sí, yo lo vi. Por eso ahora estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y esa es evidencia que nos debe a nosotros de fortalecer con respecto a la fe que tenemos. Pero ¿cuál es el punto que quiero probar? Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pablo dice, les entrego el evangelio que recibí, y habla de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Vamos a Hechos 2, revisamos la predicación de Pedro y ¿qué habló? Vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pedro estaba siendo obediente en lo que tenía que predicarse. Hoy en día muchos dicen, pero ¿cómo bautizaron tan rápido a esta persona? Bueno, porque esa persona entendió la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Lo entendió y quiso bautizarse porque quería cambiar su mente. No necesita un curso extendido de toda la Biblia para luego obedecer. Claro, muchas veces en estas personas hay que seguirles instruyendo, o mejor dicho, todas las veces. Pero no podemos retener la salvación a las personas por querer que entiendan toda la doctrina de la iglesia. Tienen que entender la doctrina de la salvación y luego la de la adoración y de su vida cristiana. Pero ellos pueden saber cómo adorar y cómo vivir cristianamente, que si no saben cómo ser salvos, siguen perdidos. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Predicando lo que Jesús le dijo en Marcos, predicando lo mismo que luego Pablo viene y dice allá a los Corintios. Así que vemos que la práctica era consistente. Entonces, ¿quién dijo? Pedro les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Que curiosamente, si usted cuenta los días, 50 días después de la Pascua, se va a dar cuenta que eso es un domingo. La primera vez que se predicó el Evangelio por los apóstoles, la primera vez que ese mensaje celestial fue entregado, fue un domingo. La primera vez que ellos lo recibieron, fue un domingo. La primera vez que se congregaron, fue un domingo. No es casualidad que adoremos un domingo. Hermana Cristi, ¿le iba a decir algo? Sí, no, también mencionar que el hecho de que sea Pedro el que esté ahí dando ese primer discurso es un cumplimiento de lo que Jesús le dijo que iba a pasar, ¿verdad? Que sobre aquella confesión que él hizo, ¿verdad? En Mateo 16, Jesucristo le dijo, yo te digo que es Pedro y sobre esta roca, es decir, esa confesión que yo estaba viendo, edificaré mi iglesia. Y
estamos viendo la iglesia ser edificada por medio de Pedro. Y además le dijo, y te daré la llave del reino a Pedro. ¿Qué hace una llave? Una llave indica autoridad. ¿Para qué? Para abrir. Y cuando se le entregan las llaves del reino, y cuando vemos que el reino se entra a través del evangelismo, esa es la forma en la que Pedro está usando las llaves. Está abriendo la puerta para que muchos puedan ingresar al reino de Dios. Hermano Byron. Es como cuando se inaugura un edificio, ¿verdad? Se le dan a asignar a alguien, a un representante significativo, porque Pedro fue el primero en confesar en Jesús, ¿verdad? Claro. Por eso se le dio ese privilegio, pero digamos que al final el dueño de la llave, el fundador de ese edificio, era Jesús, el creador de la iglesia, Claro. la cabeza de la iglesia. Así es. Pedro nada más fue como a que le dieron el perdón. Claro, él se le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica? Jesús. ¿Y de quién es la iglesia? De Cristo. Porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que muy buenos aportes. Vamos a continuar por acá. Entonces, es Pedro hablando como un discípulo obediente. ¿A quiénes? A los judíos que estaban en Jerusalén para la ocasión de la fiesta. ¿El que hace? Ya les había predicado el evangelio, ya ellos sabían la vida, muerte, sepultura y resurrección. Después de los textos que leímos, como les digo, él va a las escrituras, tal como lo dice Pablo, y confirma con esas escrituras, en su mayoría salmos, cómo Jesús no iba a ser retenido por la muerte. Y luego le dice, creo que es en el versículo 36, que Dios le había hecho a él Señor y Cristo. Y eso viene y trae una respuesta que nos marca el antecedente de a quienes les estaba hablando Pedro. ¿Qué dice Hechos 2:37? Por favor. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Muy bien. Entonces ahora vemos otro motivo de por qué Pedro estaba respondiéndole a estos judíos. Ellos estaban ahí para celebrar, atestiguar la fiesta de los primeros frutos. Pero cuando están ahí se les dice, ustedes tienen pecado, ustedes son culpables de matar al Hijo de Dios, el Hijo de Dios murió por sus pecados, ustedes lo entregaron en manos de impíos que eran los romanos. Y ahora Él es Señor y Cristo, versículo 36, en el 37 ellos dicen, ok, ¿qué hacemos entonces? Si esa es nuestra condición, ¿qué hacemos? Ellos ya habían creído ahí. Vean que su corazón estaba compungido, ya había sido atravesado, pinchado. Ellos sentían esa culpa por lo que había sucedido con Jesús. ¿Ha sentido usted esa culpa después de hacer algo malo? Y usted dice, pero ¿por qué lo hice? Es que tenía que pensarlo mejor. Y ahora, de acuerdo a su conciencia, usted es acusado. Y sus razonamientos lo acusan de haber hecho mal. Bueno, ese era el caso de los judíos. Entonces Pedro les está respondiendo a ellos también en ocasión de la pregunta que estaban haciendo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos de qué? De que estamos perdidos. Estamos en enemistad con Dios, matamos al Mesías que Él envió. ¿Qué haremos? ¿Qué hay que hacer ahora? Entonces Pedro les responde, arrepentíos, que me encanta mucho una versión que estudiamos hace poco, la Biblia de Jerusalén dice, conviértanse. Esa es la idea de la palabra que está ahí en griego, metanoesate. Cuando usted ve metanoesate, mejor dicho, metanoesate quiere decir precisamente cambiar de disposición mental. Cada uno necesita cambiar la disposición mental cuando entiende que está perdido a causa del pecado. Hay que cambiar la dirección. Si usted quiere llegar a su casa y toma esa calle del frente y llega hacia allá, no va a llegar a nada porque es una calle sin salida. Usted necesita entonces cambiar la dirección hacia el lugar opuesto. Y ellos estaban yendo a un lugar sin salida, un lugar vacío, sin promesas espirituales. Entonces necesitaban cambiar, convertir, transformar, de estar pensando como judíos
a pensar como Dios quería que ellos pensaran. Eso era recibir a Jesús como el Cristo. Primero decían, crucifíquenle, liberen a Barrabás, no lo queremos. Bueno, ahora tenían que decir, murió por mí, necesito el perdón, libérame. Él es el Cristo, mi Señor. Un cambio en la mente. En vez de decir, mátenlo, ahora tenían que decir, dame vida, Señor, porque ya estaba resucitado. Ese es el cambio de mente, esa es la transformación. Por eso Pedro está acá resolviendo un problema que hemos estado estudiando este mes, que es el problema del pecado. Steven. Sí, bueno, basado en el ejemplo, no se hicieron, hasta la vista humana, pues, está duro, no solamente están entregando a la muerte, todos los pecados que tienen haciendo. Y una de las personas que obedeció el evangelio y luego después va a seguir con culpa, ¿verdad? A veces se siente culpable. Ese arrepentimiento es verdadero. Si la persona se siente culpable, El arrepentimiento es verdadero. usted me está preguntando que si después de haberse, Sí, el arrepentimiento es un cambio de mente. es un cambio en la mente, sí. Este cambio ya se no vive con culpa. Ajá. Pero si esa persona después de obedecer el evangelio y empieza con ese mismo comportamiento Ok. mental de culpa, ese arrepentimiento Ok, si después de la obediencia una persona siente culpa, si el arrepentimiento inicial fue verdadero, es una muy buena pregunta. Si nosotros estuviéramos hablando de seres perfectos, que no somos, de hecho la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10, es clara. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Así que si estuviéramos hablando de seres perfectos que cambian su mente y la enfocan únicamente en esa dirección y no vuelven a pecar nunca más, no va a haber ninguna culpa que le acuse. Pero como somos personas que vamos prueba, error a través de lo que se llama longanimidad o paciencia, es decir, que vienen pruebas y queremos soportar y seguir hacia adelante, pero a veces estas pruebas nos vencen. De hecho, Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que viene en el carro, en la dirección del camino sin salida, y usted dice, voy hacia allá, y luego dice, no, yo debería irme por el otro lado. Y usted le da vuelta al carro, pero luego usted dice, no, al rato ya había otra salida por ahí, voy a volver a ir por ahí. Y llega al final del camino y sabe que es sin salida. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Devolverse, y en el camino esa persona dice, la verdad es que yo no me tenía que haber devolvido, yo ya sabía que este era el camino, ¿por qué dudé? ¿Por qué hice mal? Bueno, espiritualmente es muy semejante. Nosotros podemos sentir culpa después de que fallamos, pero lo importante es volver, transformar la mente, cambiar la disposición mental para que armonice con Dios. Si hacemos eso, la culpa que usted sienta ya la puede abandonar, no importa. No importa esa culpa, ¿por qué? Porque el perdón no se da en la persona que necesita el perdón. El perdón se da en la mente del que perdona. Y en ese caso es Dios. Y si en la mente de Dios usted no es culpable, usted tiene que confiar en Él y dejar esa culpa. Pero si en la mente de Dios usted es culpable, necesita ese cambio de disposición mental. Tengo varias manos levantadas.
y tengo poco tiempo, así que apunte por ahí y si nos da chance, vamos a seguir avanzando, porque tenemos que balancear entre información y preguntas o comentarios, ¿ok? Así que anote por ahí y ahorita vamos a ver si nos da chance de eso. Vamos a seguir. Pablo les dice, Pedro, perdón, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros. Aquí hay mucha enseñanza, pero voy a tratar de resumirla para que nosotros podamos sacarle el máximo provecho a esto. Número 1, la palabra bautismo. ¿De dónde proviene? Si usted escribe una carta en español del 2025, usted tiene que pensar que si alguien la lee en el 2030, o más bien, voy a cambiar el ejemplo. Si usted en el 2025 lee una carta de los 90s, usted no puede leer la carta de los 90s pensando en el español del 2025. Porque en los 90s le pueden escribir en la carta, ponga atención, esto es de Costa Rica por si alguien de otro lado lo ve. Me encantó ir a tu fiesta de cumpleaños. Estuvo muy fresa, dirían en los 90s aquí en Costa Rica. ¿Muy qué? Muy fresa. Y eso lo agarra Hadassah cuando ya cumple 15, viendo de la fiesta de los papás. Como que la fiesta de mis papás estuvo muy fresa. ¿Qué es eso? Fresa es una fruta. Y si vamos a los 2000 estuvo tuanis. Y ya los 2030 y resto, ya seguro eso ni se dice. ¿Qué significaba fresa cuando se escribió? Que estuvo muy bien, muy alegre, muy agradable, se disfrutó, muy buena. Pero eso fue en los 90s. Si tomamos la palabra bautismo hoy en día, vamos a tener un montón de definiciones diferentes. Pero cuando usted va a los diccionarios, cuando usted va a la información académica de qué significa bautismo, siempre la respuesta va a ser la misma. Y es que esta palabra bautismo viene de la palabra baptisma, cuando se habla del sustantivo, y baptizo cuando se habla del verbo. Y quiere decir inmersión o el acto de sumergir. Pedro les está diciendo, sumérjanse para el perdón de los pecados. Antiguamente los judíos ya tenían el hábito de sumergir. Incluso usted va a ver que algunas veces, como en Marcos 7, versículos del 3 al 4, Lucas 11, 38, Juan 3 del 25 al 26, se usa la palabra bautizo para referirse a sumergir cosas que eran lavadas. Usted recuerda que los judíos criticaban a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos, por no purificarse después de haber ido al mercado, por cosas de ese tipo. Bueno, ese tipo de cosas eran una costumbre. Ellos sumergirían sus manos, la lavarían. Al rato y tenían hasta un número de 7 lavamientos, 6 lavamientos, 5, 3, no sé. Pero era un hábito común sumergir de forma ritual. Esos sumergimientos o esas inmersiones que ellos hacían no tenían una relación moral con el pecado. Muchas veces eran una cuestión de tradición. Y muchas veces era una cuestión de purificación del cuerpo, a excepción de Números capítulo 9, Números 19, 9, donde había un agua especial en la cual se hacía una expiación que daba perdón de pecados en vista del sacrificio de Jesús que se iba a hacer después. Pero la forma común en la que los judíos se sumergían era una purificación ritual del cuerpo. Por eso cuando vamos a Primera de Pedro, Segunda de Pedro 3:21,
El apóstol Pedro dice, no quitando las impurezas, las inmundicias, las suciedades de la ¿qué? De la carne. Porque ¿cuál era la manera en la que los judíos hacían inmersión? Ya fuera de utensilios o del cuerpo, para limpiar lo exterior. Esa era la forma en que ellos lavaban, sumergían. Pero él dice, no quitando las inmundicias de la carne. Segunda de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21, perdón, me retracto. Primera de Pedro 3:21. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, la apelación de una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el bautismo, que sí nos salva, como dice el texto, viene lo que está aquí. El perdón de pecados. Ese es el propósito de esto. El perdón de pecados. No hay escapatoria. El primer perdón de pecados que usted o yo podamos tener se da en el bautismo, que según Pedro, en primera de Pedro 3:21, nos salva. No para limpiarnos el cuerpo. Si usted iba con una mancha de lapicero o lo que fuera el día que se bautizó, entró y salió mojada esa mancha. Pero su alma, delante de Dios, no tenía ninguna mancha porque la sangre de Cristo nos limpia constantemente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Cristo nos limpia en el momento que somos bautizados. ¿Cómo sabemos? Romanos 6, del 1 hasta el 6, nos muestra que el bautismo es morir juntamente con Cristo, ser sepultados con Él y resucitar. ¿Dónde está la muerte al pecado? Cambiar la disposición mental. El arrepentimiento. Usted muere a su pecado. ¿Dónde está la sepultura de Jesús? Donde usted es sumergido en el agua. ¿Y se quedó Jesús sepultado? No, eso es parte de lo que la persona ya se le predicó. Jesús resucita y nace a una nueva vida aquella persona que es bautizada. Nosotros nos volvemos uno con Cristo. ¿Dónde fluye la sangre? En el cuerpo, dentro del cuerpo. ¿Dónde está la sangre de Cristo? En el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Colosenses 1:18 nos dice que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solamente estando en el cuerpo, solamente estando en la iglesia, puedo recibir la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. De modo que lo que Pedro está diciendo acá es una continuación de lo que ya había iniciado Juan el Bautista, pero ahora con un evangelio diferente, no opuesto al de Juan, pero sí diferente, porque Juan predicaba de aquel que iba a venir después de él y del Mesías que estaba haciendo el ministerio mientras él vivía. Pero los discípulos de Jesús iban a predicar de aquel Mesías que ya había venido, que ya había muerto y que iba a resucitar, y que ya había resucitado, y que iba a regresar por aquellos que habían muerto, sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo. ¿Pueden ver cómo nos identificamos a Jesús, con Jesús? Desde el momento en que nosotros nacemos de las aguas del bautismo, empezamos a ser como Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque buscamos la semejanza con Cristo. No somos andresianos, ni jeanpolianos, ni estivianos. Somos cristianos. No es a mí que se tienen que parecer. No es a ninguno de los otros maestros de esta congregación. Es a Cristo, porque Él es el que murió por mí y por usted. Entonces, desde el comienzo de la vida espiritual se da esto. Ahora, quiero cerrar con algo muy importante, porque este texto, si usted lo desmenuza así, usted fácilmente llega a las conclusiones. ¿Quién habló? Pedro, después de predicar el evangelio a los judíos. ¿Qué les dijo? Que cambiaran la mente, que se sumergieran, que
confesaran a Jesús, pues iban a hacer esto en el nombre de Jesús, para el perdón de ¿qué? De los pecados, y así recibir el don del Espíritu Santo. Muchos han tomado este texto tan simple de leer. Este texto, si usted lo lee, es fácil de entender, no tiene ninguna complicación, pero muchos lo han querido hacer difícil. Ya que interesante, cada uno, ya sabemos que bautizar es sumergir, pero uno no se puede bautizar por otra persona como algunas religiones lo practican. Nótese que el bautismo, ¿quién lo tenía que hacer? Cada uno de los que estaban ahí. Es una acción individual. Yo no puedo obligar a Anthony a que se bautice, ni a Cristel. Ellos toman su decisión cuando quieren hacerlo. Y ellos no se pueden bautizar por alguien más. Ese bautismo se basa en la convicción del Evangelio de Jesús. Y si no está convencido, pues no tiene que bautizarse. Bueno, sí tiene si quiere ser salvo, pero no tendría ningún sentido que se bautice sin creer eso. Entonces el bautismo es individual, cada uno. El bautismo es una acción que se recibe. Cuando usted revisa esto en el griego, usted se da cuenta que la palabra que está ahí para ser sumergido es una palabra que se encuentra en el pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Activo es cuando alguien hace la acción. Pasivo es cuando yo recibo la acción. En otras palabras, yo soy sumergido por alguien más. Yo no sumerjo. ¿Me explico? Yo no me sumerjo a mí mismo. Alguien más me bautiza. Yo soy sumergido. Yo recibo la acción. ¿Y por qué es esto importante? Porque algunas personas que han tomado la escritura, que es tan clara, vienen y dicen, es que el bautismo es una obra y no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia. Y van a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y no les gusta leer el 10 porque ahí dice que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces dicen, somos salvos no por obras, sino por gracia, que es a través de la fe. Bueno, pero resulta que el bautismo es una obra que en el que opera es Dios. Porque la inmersión yo no la estoy haciendo, yo la estoy recibiendo. Y el perdón de pecados yo no me lo estoy dando, Dios me lo está dando. No es una obra de mérito. Es una obra de obediencia para salvación donde Dios es el que está operando en mí. Para que cuando mi alma está delante de Él, su mente, que es la que tiene el derecho de acusar, no me vea como culpable, porque tengo perdón de pecados. Arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Ese es el mensaje. ¿Y por qué les dijo eso? Recuerden Marcos 16, que ya leímos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ser salvo, tener perdón de pecados, es lo mismo. Usted sin perdón de pecados no puede ser salvo. Usted no puede tener perdón de pecados y no ser salvo. Usted no puede no tener perdón de pecados y sí ser salvo. Es lo mismo. Diferentes palabras, pero es lo mismo. Así que este texto es claro. Entonces algunos quieren decir, es que realmente el bautismo es por causa de que se perdonaron ya los pecados. Sin embargo, usted si pudiera ver el idioma original, que es el griego, la preposición que se usa en español es para. Esa preposición en el griego es la preposición eis. Y eis, que se traduce como para, es una preposición que, preste atención, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre va en el caso acusativo. ¿Qué quiere decir eso? Que indica movimiento hacia adelante y nunca hacia atrás. Entonces, a como ellos quieren decir, bautismo por causa de que ya se dio el perdón de pecados, como diciendo, ya fuimos perdonados y luego nos bautizamos,
Eso no entra para nada en lo que el Espíritu Santo quiso decir, porque ¿cómo va siempre la preposición para o es? Hacia adelante. Así que la idea es, el bautismo es con el propósito del perdón de pecados. ¿Cómo sabemos eso? Brevemente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Considera este texto. Este es Jesús hablando de lo que ahora conocemos como la cena del Señor. El Señor dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Es básicamente la misma estructura que lleva Hechos 2:38. ¿Usted cree que Jesús iba a derramar su sangre porque los pecados ya habían sido perdonados? No. ¿Y qué preposición está precisamente ahí? Eis, véanla aquí. Eis, hacia adentro, hacia allá, hacia adelante apuntando. La idea es el movimiento hacia el perdón de los pecados. ¿Por qué iba a derramar Jesús su sangre? Para que se diera perdón de pecados. ¿Por qué alguien debería de bautizarse? Para perdón de pecados. Y entonces está la última parte del versículo. Sabiendo esto que es clarísimo y que ni hace falta discutir en abundancia, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a ser honesto con ustedes, hermanos. El don del Espíritu Santo es un tema que ha causado controversia por diferentes maneras de comprender. Algunos entienden que el Espíritu Santo mismo era el don que se daba. Algunos entienden que se refería a los dones milagrosos, de los cuales se habló en Hechos, capítulo 2, antes del 14, es decir, toda la profecía, del 14 en adelante, toda la profecía del profeta Joel, y que esos milagros que ellos veían y oían tenía que ver con el don del Espíritu Santo. Pero yo les voy a decir algo. Independientemente de esto, la morada del Espíritu Santo se da en el cristiano a partir del bautismo. No hay manera en la que podamos tener relación ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo antes de bautizarnos. Pero tan pronto como lo hacemos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía y nos dirige y nos enseña y nos lleva a corregir nuestros errores a través de lo que Él nos enseña, a través de la práctica y a través de su palabra. Porque tomamos decisiones basadas en su palabra y tenemos consecuencias. Tomamos decisiones apartadas de su palabra y tenemos consecuencias. Así que el Espíritu Santo nos enseña y mora en nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16? Hablando de la iglesia. Que ellos son templo, es decir, somos templo del Espíritu Santo. Así que aquí interesante, el bautismo es antecedido por un cambio de mente. El bautismo resulta en perdón de pecados y el bautismo resulta en comunión con Dios mismo. Eso usted no lo encuentra en ningún lado. Lea el libro que quiera, lea la novela que quiera, léale los cuentos a su hijo que usted quiera. Ninguno de esos mensajes lo va a dirigir a la presencia de Dios. Una vez que nos bautizamos, estamos en la presencia de Dios. No hay ningún obstáculo de por medio. Él está aquí con nosotros, nos guía, nos acompaña. Él nos da su Santo Espíritu para que estemos con Él. Y el Hijo está con nosotros. Y el Padre está con nosotros. Era suficiente creer. Ya ellos habían creído en el 37, recuerde.
Pero si usted sigue leyendo el 39 y el 40, usted ve que con muchas otras palabras, Pedro les seguía insistiendo, diciéndoles cómo, Jean Paul. Versículo 40, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si ya habían creído, ¿por qué les seguía diciendo sed salvos? Si el bautismo es después de que ya se recibía el perdón, ¿por qué si ya habían creído, les sigue diciendo sed salvos? Muy fácil, porque el bautismo es para perdón de pecados y ellos no se habían bautizado. ¿Pero qué dice el 41, Jean Paul? Que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra, se bautizaron y fueron añadidos, puestos entre la iglesia y los salvos. Aquel día como 3,000 personas. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo este mes que hemos estado hablando del pecado, estoy más que convencido de que el pecado es un problema grande, definitivamente. Pero también estoy seguro de que usted y yo somos grandes instrumentos en las manos de Dios para presentar a muchos que tienen ese problema la gran solución del perdón de pecados a través de la muerte, sepultura y resurrección junto con Cristo en el bautismo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga. En este tiempo que vamos a tener,